Bienvenidos a este subcanal donde recuerden que vamos a aprender a programar de una manera súper fácil y rápida, ¿ok? Bueno, espero que se la hayan pasado súper bien en este puente. Pero bueno, vamos a comenzar hoy con nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar sobre eventos, o mejor dicho, ya vamos a combinar tanto eventos como funciones en JavaScript en un documento ya un poco más formal, donde ya vamos a construir un formulario, donde le vamos a agregar ciertas acciones a dicho formulario, ¿ok? Muy bien, recuerden, si alguien tiene alguna duda o tiene algo que preguntar, el chat está abierto para que hagan sus preguntas, ¿ok? Bueno, así que vamos a comenzar. Bueno, como les digo, vamos a crear un formulario, pero para poder crear un formulario o para poder capturar información dentro de un formulario, es necesario que nosotros contemos con ciertas herramientas. En este caso, vamos a trabajar con un mini servidor. ¿Ok? Bueno, entonces, como les digo, no se alcanza a apreciar un poco, pero en la parte, bueno, no, sí se alcanza a ver, ya vi que sí. En la parte superior tenemos el menú donde nosotros vamos a poder crear, en este caso, para poder capturar datos o estar cachando toda la información que llegue desde el formulario, necesitamos crear previamente una base de datos, ¿ok? Bueno, en esta herramienta, SAM tiene la opción de PHP-MyAdmin, donde nosotros vamos a poder crear de una manera muy fácil y muy sencilla nuestras bases de datos, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros vayamos a trabajar, en este caso, con un formulario y nosotros queramos que se guarde completamente de manera real la información, es necesario conectarlo a una base de datos, ¿ok? Entonces me voy a ir a la parte donde dice PHP-MyAdmin y vamos a esperar a que cargue, ya que nos dé el acceso a el servicio de PHP-MyAdmin y poder crear nuestra base de datos, ¿ok? Bueno, voy a darle un poco de zoom para que se pueda apreciar mejor. En el chat me pueden confirmar si se ve bien la página de PHP-MyAdmin. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a crear, como les digo, es necesario crear previamente nuestra base de datos para poderla conectar, ¿ok? Entonces me voy a ir a la parte donde dice nueva y aquí es donde yo voy a crear una base de datos que se va a conectar al formulario que nosotros vamos a crear en nuestro documento de HTML, ¿ok? Bueno, entonces aquí donde dice nombre de la base ahí está un poco cortado, de la base de datos, nosotros aquí le vamos a dar el nombre que nosotros queramos a nuestra base de datos. Obviamente recuerden que siempre hay que asociar la información que vamos a capturar o los datos que vamos a almacenar con el nombre de las variables e incluso también aquí aplica para la base de datos, ¿ok? Bueno, entonces yo le voy a poner como nombre formulario, que ese va a ser el nombre de mi base de datos, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí al ladito está lo que se conoce como emparejamiento. Aquí nosotros debemos elegir qué emparejamiento vamos a tener o, bueno, para que lo entiendan mejor, es determinar qué tipo de información o cómo vamos a querer que se almacene, ¿ok? Bien, nosotros vamos a buscar la opción que dice UTF-8 General General-CI, ¿ok? Que es esta opción de aquí. Bien, ¿por qué elijo yo esa opción como emparejamiento? En este caso, para que no tenga conflictos con el propio idioma que nosotros hablamos. Recuerden, bueno, nosotros estamos hablando español, a veces que hay conflicto con ciertas letras, por ejemplo, la letra ñ, o cuando nosotros escribimos con acentos, porque no en todos los idiomas están acentuadas ciertas palabras. Entonces, nosotros debemos elegir un emparejamiento correcto, o un cotejamiento correcto
para que no tengamos conflictos a la hora de que se esté capturando la información con estas especificaciones, ¿sí? Que estemos utilizando algún dato con la letra ñ, que estemos utilizando comas, puntos, acentos en ciertas letras. Entonces, esta es muy buena opción para un buen cotejamiento y no tengamos errores en la captura y en la apreciación al momento de que se están mostrando los datos de la base de datos en el documento, ¿ok? Bueno, entonces le damos clic donde dice crear y dice que nuestra base de datos se creó de manera exitosa, ¿ok? Bien. Una vez que se creó, nos manda automáticamente a la opción donde nosotros vamos a poder crear la tabla o las tablas de la base de datos. Si nosotros vamos a tener 3, 4, 5, 10 tablas, en este caso, para nuestro ejemplo, únicamente vamos a tener una tabla, ¿ok? Y bueno, la primera opción que me aparece es el nombre de la tabla. Yo la voy a llamar datos, así en minúsculas como está, ¿ok? Por default me da la opción de que yo puedo tener 4 columnas en mi tabla. En este caso yo nada más le voy a dejar 3 porque vamos a capturar nombre, teléfono y correo electrónico, ¿ok? Entonces le voy a dar clic donde dice crear. Y bueno, aquí ya estamos creando nuestra tabla. No hay que olvidar o hay que tener muy presente el nombre de la base de datos, la tabla, y los nombres de los atributos de la tabla, ¿ok? Porque los vamos a necesitar cuando estemos programando el formulario de la aplicación que vamos a estar realizando, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, creamos nuestra tabla, se llama datos, le dijimos que vamos a guardar 3 elementos o 3 atributos y me da la opción de, ahora sí, de personalizar los datos o los atributos que vamos a guardar, ¿ok? Nos manda la opción de nombre, el tipo de dato, valores, qué tipo de atributos, si va a ser un índice, qué comentarios se le pueden agregar, mover columnas, etcétera. Está muy completa la aplicación, ¿ok? Bueno, entonces, así en minúsculas no es necesario en este caso escribirlo con la primera letra con mayúsculas o hacer distinción, ¿ok? Bueno, entonces, al primer atributo lo voy a llamar nombre. Como vamos a capturar una cadena de caracteres o un dato de tipo string, en las bases de datos este tipo de datos se conoce como varchar, ¿ok? Y recordemos que le tenemos que dar una longitud. En este caso yo le voy a dar una longitud de 40 datos, ¿ok? Me voy con el siguiente atributo, lo voy a llamar email, también de tipo varchar. Aquí, por ejemplo, vamos a dejarlo con una longitud de 45 datos. Y por último vamos a agregar la opción de teléfono. ¿Ok? Bien. Antes que me digan, un número telefónico es un... Ok, son números, sí. Pero para no tener conflictos con... Recordemos que estos tipos de datos se basan en longitudes de elementos. Hola, en longitud de información, en este caso los tipos de dato entero, ¿ok? Entonces, para no entrar en conflicto de que si sobrepasa el rango, recordemos que los números telefónicos son de 10 datos, en este caso lo vamos a dejar como un varchar para no tener ese conflicto de que si es un tipo de dato, es un tipo de dato entero y al escribir un número telefónico puede que haya algún desbordamiento o algún error, porque recordemos que es una extensión un poco grande, ¿ok? Bueno, la vamos a dejar aquí por ser simplemente juicioso, lo vamos a dejar con una longitud de 15, ¿ok? Los demás elementos, en este caso, para nuestra base de datos no son muy relevantes, así que lo vamos a dejar así tal cual. Entonces, no olvidemos el nombre de nuestros atributos, ¿ok? Le damos clic donde dice guardar y automáticamente está lista nuestra tabla de la base de datos, ¿ok? Bueno, aquí igual da la opción de que podamos eliminar ciertos atributos, qué tipo de cotejamiento o emparejamiento le dimos a los datos, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejar esto de momento por un lado y nos vamos a pasar a trabajar con Sublime Text, ¿ok? Bueno, aquí vamos a empezar a hacer nuestro documento o a construir nuestro documento, ¿ok? Bueno, para poder trabajar con Sublime,
hay que crear previamente igual una carpeta donde vamos a ir guardando todas las páginas que formen parte del proyecto o todos los documentos que formen parte del proyecto. Yo ya la creé, se llaman funciones, ¿dónde la voy a crear? Bien, esta carpeta se crea dentro de la propia carpeta o de la propia dirección donde al momento de que nosotros instalamos el SAM, hay una opción que se llama htdocs y ahí vamos a guardar nosotros la carpeta, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a crear aquí nuestro primer documento de HTML para empezar a hacer nuestro formulario. Entonces, aquí yo tengo mi documento en blanco, le doy control S para guardarlo y me voy a dirigir a esta carpeta que yo previamente creé. Me voy a la dirección en disco, SAM, busco la opción htdocs y esta es la carpeta que yo previamente creé que se llama funciones, ¿ok? Aquí es donde yo voy a guardar todos los archivos que formen parte de mi proyecto. Entonces yo a este le voy a poner, por ejemplo, inicio con extensión .html, ¿ok? Y vamos a comenzar a diseñar nuestro formulario. Escribimos HTML, presionamos la tecla Tab para tener la estructura base del documento de HTML, ¿ok? Entonces vamos a comenzar haciendo nuestro formulario. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, continuemos. Muy bien, entonces vamos a construir nuestro formulario. Por ejemplo, yo le voy a poner ahí en el título funciones y eventos. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, dentro de la etiqueta body es donde nosotros vamos a comenzar a diseñar nuestro formulario. ¿Ok? Vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Bien, voy a comenzar con la etiqueta form para crear nuestro formulario. Voy a dar un enter y para poderlo conectar con la base de datos hay que agregar la opción action, ¿ok? Que va a ser la acción o va a ser el detonante de que todos los datos que se guarden dentro de la base del formulario lleguen a caer a nuestra base de datos, ¿ok? Bueno, pero para eso necesitamos crear un documento de PHP. Primero vamos a hacer todo lo que esté, todo lo de HTML y ahorita vamos a hacer el documento de PHP para poder hacer la conexión. ¿Ok? Aquí yo agregué el método de captura de la información de la base de datos, ¿ok? Como les digo, primero vamos a ir con lo de HTML y después les explico la parte de PHP, ¿ok? Bien. Vamos a iniciar con un label. Esta etiqueta me permite hacer ahora sí que una pertenencia entre los datos que vamos a tener en la base de datos y en el formulario que nosotros vamos a tener. Recuerden que yo les dije que hay que tener muy presente cómo se llaman los datos de la base de datos que nosotros creamos previamente. Es por esta parte de esta pertenencia, para empezar a hacer una conexión o digámoslo así, para empezar a ligar o determinar que los datos que yo esté declarando dentro del formulario van a pertenecer o forman parte de la base de datos que está creada previamente. Ok, sí, ahorita primero vamos a empezar con el HTML, que es el del formulario. Después nos vamos a ir a checar que la conexión esté bien hecha en el PHP. Después de eso vamos a programar los eventos y algunas funciones de JavaScript, ¿ok? Ya después, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer que la base de datos se vea bonita con CSS, ¿ok? ¿Todo bien hasta aquí entonces? Ok, bueno, entonces
Continuemos. Vamos a crear entonces esta pertenencia o comenzar a hacer la asociación con los datos que tenemos en la base de datos. Y vamos a empezar poniendo el siguiente atributo, que es el atributo for, determinando que este label va a pertenecer al atributo que yo previamente creé en la base de datos. En este caso va a ser el atributo nombre, ¿ok? Ya fuera del label vamos a poner el dato, o vamos a escribir qué dato se va a capturar en la base de datos, o mejor dicho, qué dato se va a mostrar dentro del formulario, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese sería como el texto que se mostraría dentro del formulario. Y ahora vamos a declarar esa cajita de texto donde nosotros vamos a capturar los datos. Este va a ser un input de tipo texto. El nombre, recordemos esta asociación, vamos a ponerlo tal cual. Y ya por ser un poco supersticiosos, hay que agregar también un ID que se llame completamente igual, nombre, ¿ok? Entonces, desde aquí ya le estamos diciendo al formulario que ya tiene en la base de datos un lugar asignado para este atributo, ¿ok? Bien. Para que no sea amontonado, vamos a agregar unos espacios en blanco. Y listo. Muy bien. El siguiente atributo, igual label. En este caso, el siguiente atributo va a ser el del correo electrónico. Recordemos que nuestro atributo se llamaba email. Tal cual lo podemos poner email. Y ahora declaramos la cajita el espacio o la cajita donde se va a guardar el atributo. Igual de tipo texto. El nombre, recordémoslo igual asociándolo. Mi email. Y como ID de nuevo, email. ¿Ok? De nuevo, espacios en blanco. Y vamos por el último atributo, que este era el del teléfono. ¿Ok? Igual fuera del atributo, lo que vamos a mostrar en el formulario. Y de nuevo, el espacio donde lo vamos a guardar. De tipo texto, mi teléfono. Y de nuevo, el ID, que se va a llamar igual teléfono. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos programados todos los espacios donde nosotros vamos a guardar la información. Lo único que nos queda guardar, o lo último que nos falta por crear, es el botón que va a hacer toda la magia de enviar los datos a la base de datos. ¿Ok? Bueno, entonces, igual yo dejo unos espacios en blanco. Vamos a declarar de nuevo un input. En este caso, el tipo. Recordemos que esta información va a ir a parar, o todo lo que nosotros escribamos dentro de nuestro formulario va a ir a parar a una base de datos, ¿ok? Entonces, en este caso, mi botón va a ser de tipo submit, ¿ok? Esto lo que va a permitir es que ahora sí que reforzar un poco el enlace entre el formulario que yo estoy haciendo en el HTML y que toda la información tal cual como yo lo estoy escribiendo dentro del formulario llegue a parar íntegra a la base de datos, ¿ok? Entonces sí es necesario que chequen muy bien de qué tipo están declarando en este caso el botón o el input. En este caso es de tipo submit, para que la información vaya a parar de manera íntegra en la base de datos, ¿ok? En este caso el nombre va a ser enviar y como valor, porque recordemos que es un botón, le vamos a poner enviar, ¿ok? Vamos a guardarlo y ahorita lo único que vamos a hacer es verificar que mi formulario esté realizado de manera correcta o se pueda visualizar bien el contenido del formulario. ¿Ok? Entonces, por el momento voy a minimizar este Sublime. Me voy a ir de nuevo a mi navegador, que en este caso yo tengo, que es donde tenía cargado el phpMyAdmin. Voy a abrir una ventanita más. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner localhost, ya viene ahí cargado, diagonal,
Recordemos que mi tabla se llama, mi carpeta, perdón, donde está llegando todo el contenido o todos los archivos que yo estoy haciendo en Sublime Text, se llama formulario. Entonces, hay que escribir toda la dirección o todo el nombre de la carpeta para que nos pueda mandar, aquí ya me marcó un error, nos mande directamente a la carpeta o al contenido de la carpeta, ¿ok? Bien. Déjenme checarlo. No, se llamaba funciones. Localhost, diagonal, funciones. Formulario era la base de datos, ¿ok? Ahí está. Ahora sí. Ya me mandó al índice o a digámoslo así, a todo el directorio de la carpeta que yo creé que se llama funciones. Yo me confundí un poquito ahí en el nombre, ¿ok? Pero aquí se van a estar guardando todos esos documentos que nosotros guardemos en la carpeta. En este caso, únicamente tenemos uno, el de HTML, que es el de inicio. Le voy a dar clic y aquí es donde está el formulario que nosotros acabamos de crear, ¿ok? Está el primer atributo que es nombre, email, aquí se ve un poco descuadrado, después lo vamos a acomodar para que se vea un poco más estético. Y lo único que tenemos hasta ahorita, o el que va a hacer toda la magia, va a ser el botón de enviar, ¿ok? Entonces, por esta parte, el formulario quedó bien, ¿ok? Ahorita vamos a darle un poquito más de estilo, pero por el momento lo que quiero que chequemos es que el formulario funcione, ¿ok? Entonces, como tal, el formulario aquí está, ¿ok? Muy bien. Entonces voy a regresar a Sublime y ahora nos vamos a ir a programar la conexión o vamos a conectar el formulario que nosotros acabamos de hacer a nuestra base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un documento nuevo. Este va a ser de extensión .php, ¿ok? Entonces, control S, vamos a guardarlo. Recordemos que todos los documentos, en este caso, o todos los archivos que van a formar parte de nuestro proyecto, todos deben estar guardados en la misma carpeta, ¿ok? Entonces, aquí está el archivo que nosotros habíamos creado previamente y en este caso yo le voy a poner al nombre conexión o conectar simplemente con la extensión .php. Le damos clic a guardar y listo. Ya tenemos nuestro nuevo proyecto, nuestro nuevo documento, pero ahora con la extensión .php. ¿Ok? Muy bien, entonces comenzamos, escribimos PHP, presionamos Tab y aquí tenemos la estructura base. Aquí el Sublime no nos ayuda tanto como nos ayuda con HTML, que nos manda una estructura ya un poco más elaborada. Aquí únicamente nos manda la etiqueta de apertura. Digámoslo así, que nada más nos marca dónde comienzas y dónde terminas, ¿ok? El resto, ahora sí que te dice, el resto corre por tu cuenta, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, hasta ahorita no habíamos tocado tan a fondo el tema de PHP, pero PHP es un lenguaje muy intuitivo, de gran importancia al momento de diseñar bases de datos, al igual que JavaScript, pero PHP es el que nos va a permitir poder estar capturando todos esos datos que nosotros queramos guardar o toda esa información que podemos estar capturando con un documento o un proyecto de HTML, ¿sí? Es una buena herramienta, es una buena opción y la verdad, sí nos sirve de gran ayuda o nos es de gran ayuda al momento de estar diseñando cualquier entorno web, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Necesitamos nosotros declarar varias variables. Entre ellas vamos a comenzar creando una carpeta de usuario. Recordemos que nosotros estamos usando un servicio o un mini servidor para poder trabajar con o para poder estar guardando información desde el formulario, ¿ok? Estamos trabajando con SAM y en este caso necesitamos decirle a PHP o darle toda esa información acerca del servicio que nosotros estamos usando, cómo se llama la base de datos, cuál va a ser la contraseña para accesar a la base de datos, etc. ¿Ok? Bueno,
Entonces, en este caso, el usuario vamos a dejar el que viene por default con SAM, que es root, ¿ok? Cerramos con un punto y coma. El password o la contraseña, recordemos que todo esto debe estar protegido, pero para este proyecto, o mejor dicho, para esta herramienta de SAM, viene por default sin una contraseña, así que nosotros lo vamos a dejar así, ¿ok? También a PHP necesitamos decirle cuál va a ser el servidor al que se va a conectar. En este caso, el servidor es localhost, que fue el servicio donde nosotros creamos nuestra base de datos y con el que nosotros accedemos al directorio donde tenemos guardado nuestro proyecto. ¿Ok? Bien. Por último, necesitamos decirle a PHP cómo se llama mi base de datos, ¿ok? Entonces voy a escribir una variable que se llame, base de datos, y mi base de datos, simplemente para rectificar, se llama formulario. Si lo escribimos entre comillas dobles y escribimos formulario, ¿ok? Bien. Algo que no mencioné, en PHP, cuando vamos a declarar variables, siempre se inician con el símbolo de pesos, ¿ok? O de dinero. Por ahí dicen que es el símbolo que le gusta mucho a las mujeres, pero yo digo que no, ¿ok? Bueno, vamos a continuar, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno. Entonces, continuemos. Permítame porque aquí ya no me cargo el chat. Listo. Ok, bueno. Bien, tenemos declaradas nuestras 4 variables con las que vamos a determinar que se haga la conexión de manera correcta. Necesitamos una variable adicional que se va a llamar, tal cual la voy a llamar conexión, porque aquí vamos a validar que la conexión con la base de datos se haya realizado de manera exitosa. Utilizamos la función mysql-connect, que es la que va a hacer la conexión con nuestra base de datos. En este caso, esta variable primero debe conectarse con el servidor o verificar que el servidor exista, verificar que el usuario sea válido y que el password también sea válido. Como en este caso, la variable password no tiene ningún dato, entonces no es necesario mandar a llamar simplemente a la variable. Con que simplemente escribamos unas comillas vacías, va a entender que nosotros estamos mandando llamar o que estamos validando que el password sea correcto. Además, recuerden que pues los passwords no deben ser revelados, ¿ok? Bien. Aquí estamos agregando una validación donde determinemos que esa conexión sea válida, o mejor dicho, cuando la conexión sea inválida, va a mostrar un mensaje en pantalla, ¿ok? Pero si esta conexión es válida, aquí vamos a guardar un true o un 1, dependiendo. Si la conexión fue válida, va a guardar ahí un true, que sí fue realizada de manera correcta. En dado caso de que no se haya realizado, va a mostrar un mensaje que diga error, ¿ok? Bueno, entonces aquí cerramos nuestra primer variable, que en este caso es la que va a validar que la conexión a la base de datos, mejor dicho, la conexión al servidor sea de manera correcta, ¿ok? Bien, ya hicimos o ya determinamos cómo vamos a hacer la conexión. Sí, en conexión se puede agregar cualquier base de datos, sí, ya dependiendo de, ahora sí, de qué nombre están utilizando en la base de datos, pero sí, en la conexión se puede agregar cualquiera. ¿Ok? Ahora sí que ahí no hay límite. ¿Hasta aquí todo bien?
Muy bien. Entonces, continuamos. Ya validamos que la conexión sea válida. Ahora vamos a hacer una validación para determinar que todo vaya bien con nuestra base de datos y que la conexión se haya hecho bien con la base de datos. Entonces, simplemente voy a llamar a mi variable bd, igual. Voy a utilizar la función mysqli-select -b, perdón, db, ¿ok? Porque aquí estamos en inglés. Bien. En esta función, o lo que vamos a hacer aquí es que vamos a buscar entre todas las bases de datos que estén dentro del servicio, por nada. Vamos a seleccionar la base de datos y vamos a determinar que se haya hecho correctamente esa conexión, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a validar es que lo que nosotros hicimos anteriormente, que fue la conexión, se haya hecho de manera correcta y que la base de datos esté guardada o si se encuentra dentro del servicio, ¿ok? En dado caso de que esto no se pueda realizar, vamos a mostrar de nuevo un mensaje en pantalla que diga error, ¿ok? Muy bien, y cerramos. Ahora bien, lo que sigue es ir, ahora sí que todos aquellos datos que llegaron por medio del formulario los vamos a ir pasando a la base de datos, ¿ok? Entonces, recordemos que nosotros teníamos, ahí está. Nosotros teníamos tres atributos en nuestra tabla, ahorita que cargue. Teníamos tres atributos en nuestra tabla se llama datos y teníamos el atributo nombre, el atributo email y el atributo teléfono, ¿ok? Tal cual como nosotros lo escribimos, también así hay que llamarlos como variables dentro de la base de datos, ¿ok? Y bien, entonces volvamos acá y ahora sí, escribimos la variable nombre, recordemos que seguimos con PHP. Ahora bien, el método cómo van a llegar o el método de escritura con el que van a llegar. ¿Bien? Bien. Cuando yo hice el formulario, no escribí aquí action todavía porque todavía no tenía el nombre del proyecto. En este caso aquí donde dice action dentro de la etiqueta form, vamos a poner el nombre del nombre del archivo de PHP, conectar.php, ¿ok? Bien, este método o este atributo que yo puse aquí, method, es el método con el que va a llegar la información desde el formulario a la base de datos. En este caso es el método get, ¿ok? El método get determina que una vez que se hayan escrito los atributos y se hayan validado, puedan llegar de una manera más sencilla o de manera directa a la base de datos, ¿ok? Entonces hay que validar de nuevo, en este caso, es la variable que me va a llegar o como va a llegar al archivo de PHP para poderlo guardar en la base de datos, hay que determinar el método de cómo llegaron y la variable que va a llegar. En este caso aquí vamos a poner el nombre de la variable y esa variable va a ser nombre, ¿ok? Recordemos, asociación, siempre estar asociando el nombre de los atributos, tanto con las variables de conexión del PHP como de la base de datos, ¿ok? Bien, entonces aquí vamos a continuar. Mi siguiente atributo era el de email. El método con el que llegan, en este caso es el método get, y la variable, ¿dónde lo vamos a guardar? Ay, ¿dónde está? Aquí está. Ya no encontraba los corchetes, me los habían robado. Y el atributo se llama email. Por último, me queda el atributo teléfono. Igual utilizamos el método get y la variable que va a llegar es teléfono, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos asociadas las variables que tenemos en el formulario con la base de datos y con la conexión del PHP, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue la consulta de SQL. Recordemos que
estamos trabajando con una base de datos, así que necesitamos hacer la consulta, en este caso de inserción a la base de datos, ¿ok? Esta consulta, en dado caso de que se haya realizado de manera exitosa, la vamos a almacenar en una variable que se llame SQL, ¿ok? Entonces, entre comillas dobles, vamos a escribir nuestra consulta, ponemos insert into. Recordemos que esta es la consulta base de SQL para poder insertar información en una base de datos. Hacemos un espacio. Voy a verificar simplemente el nombre de mi tabla. En este caso se llama datos. Recordemos, la base de datos se llama formulario y mi tabla se llama datos. ¿Ok? Insert into datos. Y determinamos los valores. Ponemos value. Y entre paréntesis vamos a escribir el nombre de las variables que nosotros vamos a guardar, ¿ok? Entre paréntesis y comillas simples, ¿ok? Ponemos signo de pesos, escribimos nombre, coma, la siguiente variable, que en este caso sería email, y la siguiente que es teléfono, ¿ok? Muy bien, cerramos con un punto y coma, y ahora bien, vamos a hacer la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, ahora bien, esta ejecución la vamos a guardar de nuevo en una variable, en este caso yo la voy a llamar ejecutar. Y bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a guardar la ejecución de la consulta que nosotros acabamos de crear, ¿ok? Entonces ponemos ejecutar es igual a, escribimos la función mysql, acá está hasta abajo, pero no tiene el link, se lo completamos ahorita, mysql-query, y aquí dice que le determinemos qué query va a ejecutar o qué consulta. Pues en este caso yo tengo la consulta guardada en una variable, ¿ok? Entonces primero le vamos a pasar como argumento la variable conexión, que determina que la conexión esté hecha de manera correcta, y la query, o en este caso la variable donde yo tengo guardada la query o la consulta, que la tengo guardada en la variable SQL. Entonces aquí, recapitulando un poco qué es lo que se hace, la función ejecutar lo que va a hacer, hagan de cuenta que va a ser como una reacción en cadena. Primero va a determinar que la conexión sea correcta y después que la consulta esté realizada de manera correcta, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer o va a hacer una doble validación esta función, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, vamos a determinar que todo lo que yo haya escrito aquí sea válido, ¿ok? Entonces vamos a poner con una sentencia if, si no se puede realizar la función ejecutar, vamos a mostrar un error, ¿ok? La sentencia base o la sentencia más utilizada de PHP es la sentencia echo, ¿ok? Echo sirve para muchas cosas. En este caso me va a servir para mostrar un mensaje en pantalla, que en este caso va a mostrar el error, ¿sí? O va a mostrar un mensaje que diga error. En este caso va a determinar que tanto o ya sea la conexión o la query se hayan realizado de manera errónea. Entonces hay que volver y hay que checar primero que la query esté realizada de manera correcta y después hay que checar que la conexión se haya realizado de manera correcta, y antes de continuar ya chequé que yo tengo aquí unos errores, ¿ok? Antes de que pasen desgracias, mejor me prevengo, ¿ok? Bueno, entonces el error que yo tenía es que no tenía todas mis variables entre comillas simples, pero bueno, ya las tengo aquí predeterminadas, ¿ok? Muy bien, entonces ya validamos el error. Ahora vamos a agregar un caso donde la conexión haya sido de manera exitosa, ¿ok? Entonces vamos a escribir echo. Les dije que echo servía para muchas cosas. En este caso, echo me va a servir para poder, o bueno, también la función echo me permite poder incrustar otros lenguajes de programación dentro del documento de PHP. En este caso, yo voy a incrustar una sección para que me regrese a la ventana anterior donde nosotros teníamos el formulario, ¿ok? Entonces, en este caso, si mi conexión se hizo de manera correcta, vamos a agregar un banner
donde diga que, o mejor dicho, donde nosotros podamos volver a la página anterior. Entonces, escribo al 60 para abrir el signo de mayor que y menor que, para poder agregar unas etiquetas de HTML y poder incrustarlo y poder hacer el retroceso a la página anterior. Entonces escribo href. Aquí voy a escribir el nombre de la ventana donde tengo el formulario para poder regresar a ese dato anterior. ¿Ok? Comillas simples. Cierro mi sección. Voy a poner simplemente volver al inicio. ¿Ok? Y de nuevo abro mi etiqueta para poderla cerrar. Muy bien, entonces creo que con esto podemos empezar a validar que la conexión se haya hecho de manera correcta. ¿Ok? Guardo mi formulario, guardo mi documento de PHP y vamos a checar que todo se haya hecho de manera correcta. ¿Ok? Entonces, vayamos a nuestra ventana. Déjenme ver, a ver, creo que ya. Listo. Bien. Y bien. Ahora sí, ya no nos debe dar errores. Vamos a cargar de nuevo todo. Ahí quedó previamente cargado lo que nosotros habíamos escrito anteriormente. Le vamos a dar clic en enviar. Y como pueden notar, al parecer la conexión se hizo de manera correcta. Aquí ya me aparece el banner donde yo puedo volver a la página anterior, pero pues obviamente hay que comprobar que todo esté guardado en la base de datos, ¿ok? Me voy a la sección de PHPMyAdmin, busco donde esté mi formulario, donde esté mi base de datos, que en este caso yo la llamé formulario. Y como pueden notar, dice que mi tabla está aquí y tiene información guardada, que fue lo que nosotros le pasamos en el formulario. Entonces, nuestra conexión está hecha de manera correcta. El formulario sí guarda información en la base de datos. Ahora bien, vamos a pasar a agregarle ciertas funciones o ciertos eventos con JavaScript, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, tanto la conexión como nuestro formulario igual. Le doy ahí la opción para volver. Y si nos manda de regreso a el formulario que nosotros teníamos hecho previo anteriormente. ¿Hasta aquí todo bien? Hicimos brujería. De nuevo no me carga el chat aquí. Ok. Hicimos magia. Ok. Bueno. Entonces, como les digo, vamos a empezar a agregar funcionalidad o ciertos eventos a nuestro formulario. Ok. Y esto lo vamos a hacer con ayuda de JavaScript. Bien. Vamos a comenzar con lo siguiente. Bueno. Nosotros recordemos que tenemos un formulario, en ese caso el elemento o el dato principal que estamos, tenemos tres atributos, que en este caso es el atributo nombre, el atributo email y el atributo teléfono, ¿ok? Vamos a priorizar, o lo que vamos a hacer es priorizar cuál es el atributo que se debe guardar primero o ¿cuál sería el atributo de mayor relevancia al momento de estar capturando dentro de del documento de HTML? ¿Ok? Entonces, para eso vamos a agregar un evento dentro de mi etiqueta body. ¿Ok? Este evento que vamos a agregar es el evento onload. ¿Ok? Bien, lo que me va a hacer este evento es que me permita activar la casilla de mayor relevancia dentro del formulario para poder llenarlo. Creo que no están viendo. Bueno, ahorita que tengo aquí esta parte del formulario, quiero explicarles esto de la relevancia, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos estos tres atributos que son nombre, email y teléfono, ¿ok? En este caso,
el atributo al que le vamos a agregar esa relevancia va a ser el de nombre. Entonces, por medio del evento onload, al momento de que se cargue nuestro formulario, va a hacer que esta casilla ya esté activada para que el usuario empiece a escribir información. Esto se hace sobre todo cuando son datos de gran relevancia dentro de, en este caso, de un formulario. Por ejemplo, puede ser un código, puede ser un CURP. Si estuviéramos haciendo una ventana de inicio de sesión que quedara activada desde el inicio la parte de usuario, o que quedaran activadas tanto usuario como contraseña para indicarle a la persona que va a estar trabajando con nuestra aplicación por dónde empezar o cuál sería el primer atributo que tendría que llenar dentro del formulario, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, si nosotros le damos refresh, pues ninguno de estos atributos queda así que, o ninguna de estas celdas queda activada desde un inicio. Entonces, nosotros nosotros lo podemos hacer por medio de un evento, en este caso, un evento de JavaScript, ¿ok? Bueno, entonces, volvamos a nuestro Sublime. Y como les digo, esto va a ir activado dentro de la etiqueta body, ¿ok? Entonces, dentro de la etiqueta body, agrego el evento onload, va a ser, y a esto le voy a poner que va a ser igual a, en este caso, mi función, porque todo esto va por medio de funciones, recuerden, le voy a poner activar casilla, ¿ok? Y como parámetro los vamos a dejar como vacíos, ¿ok? Por el momento no vamos a llevar ningún tipo de parámetro, ¿ok? Bueno, entonces, este tipo de eventos hay que activarlos ahora sí que en la página principal o en la etiqueta principal, que en este caso va a ser la etiqueta body, ¿ok? Bien. Voy a salirme de la parte del formulario, en este caso fuera de la etiqueta form, y aquí voy a agregar la etiqueta script, que como ustedes saben es donde nosotros estamos agregando toda la funcionalidad de JavaScript, ¿ok? Bien. Esto no es necesario por el momento. Y bien, dentro de script voy a agregar lo siguiente, ¿ok? Voy a crear mi función. En este caso ya me apareció el nombre de la función. El nombre de la función que yo acabo de crear se llama activar casilla. No tanto activar casilla, por ejemplo, activar datos mejor. Ya no me agradó activar casilla, lo voy a poner. El nombre de mi función va a ser activar datos. ¿Ok? Muy bien. Como argumento no es necesario que reciban ningún tipo de argumento. ¿Ok? Muy bien. Y dentro del cuerpo de mi función vamos a escribir lo siguiente. En este caso dijimos que nosotros dentro de nuestro formulario el dato que va a llevar la mayor relevancia o va a llevar ahora sí que la preferencia va a ser el atributo nombre, ¿ok? Entonces dentro de mi función vamos a escribir lo siguiente. Document.getElement by ID. Creo que, a ver qué está pasando aquí que no me lo está tomando. Ahí está. Ok, ahora sí. Bien. Entonces dijimos que el atributo de mayor relevancia iba a ser nombre. Aquí ya tenemos nuestro ID identificado. Entonces el ID es, o el atributo que vamos a enfocar va a ser nombre. ¿Ok? Y mi funcionalidad o mi evento va a ser el evento focus. ¿Ok? Que en este caso, ahora sí que la relevancia o la mayor importancia que va a tener es que digámoslo así, es el que va a tener es el donde se va a enfocar más la atención al momento de que se vayan a capturar datos, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo aquí hecha mi función o mi evento, que en este caso se va a activar por medio de tanto el evento focus como el evento onload, perdón, ¿ok? Que una vez que se cargue el documento, el focus o la atención principal va a ir, o la relevancia va a ir sobre el elemento o el ID nombre, ¿ok? Recordemos que nosotros habíamos puesto un ID para hacer esta pertenencia, ¿ok?
que este atributo iba a pertenecer a todas las acciones que estén denotadas dentro de la función activar dato. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a guardarlo, control S, y vamos a ver cómo funciona. Ok, permítanme, localhost. Ah, ahora sí ya cargó. Bien. Aquí está. Bueno, ay. Siempre que nosotros vayamos a cargar nuestro documento o nuestro formulario, ahí ya va a aparecer activada esta casilla, ¿ok? Ahora sí, ya el usuario ya va a decir, ¿ok? La primera casilla que me dan es la de nombre, entonces primero hay que capturar esa parte, ¿ok? Bueno, esto se puede hacer mucho, por ejemplo, cuando nosotros tenemos... cuando vamos a capturar códigos, cuando vamos a capturar IDs, ¿sí? O identificadores. Sí es importante darle como mayor relevancia al dato también que va a ser más importante dentro de la base de datos, como puede ser un código, una ID, una llave primaria, ¿sí? También para marcar esa parte, que es el dato más importante al momento de estar capturando datos en una base de datos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar o vamos a seguir agregando más eventos a nuestro formulario. ¿Ok? Bueno, entonces, regresemos a Sublime. ¿Hasta aquí dudas? Ok, bueno. Entonces, vamos a agregar esa función. Muy bien, ¿qué les parece aquí? Vamos a escribir otro script porque de preferencia ese tipo de funciones que muestran datos o que muestran información de tiempo real, es mejor que los manejemos en un documento aparte. Entonces aquí vamos a agregar script, ponemos crc y en este caso, por ejemplo, le vamos a llamar hora.gs, ¿ok? Que es el nombre del archivo que a continuación vamos a crear, ¿ok? Entonces le damos control N, creamos un archivo nuevo, quedamos que ese nombre se va a llamar hora. Damos control S, recordemos que todo debe ir guardado en una sola carpeta y la llamamos hora.gs, que es la extensión de JavaScript, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar a escribir o vamos a empezar a trabajar nuestra función que me va a permitir mostrar tanto la hora como la fecha en tiempo real, ¿ok? Todo esto por medio de una función hecha en JavaScript, ¿ok? Bueno, entonces escribimos función. El nombre de mi función se llama regresar fecha primero. Es una función sin paso de parámetros. Y comencemos a escribir el cuerpo de nuestra función. Escribimos la variable let que se va a llamar fecha. Recordemos que las variables de JavaScript, las variables let, son las variables de tipo local y las variables que hemos llamado var van a ser variables de tipo global, ¿ok? Entonces, esta variable let únicamente va a trabajar dentro de la función que le está mandando llamar. En este caso es la función regresar fecha, ¿ok? Entonces escribimos fecha es igual o hacemos nuestra especie de objeto, que en este caso va a ser un objeto de tipo date, porque vamos a mostrar una fecha en tiempo real. Escribimos una variable que se va a llamar var, o mejor dicho, una variable que va a ser de tipo global. Yo le voy a poner fecha 1, porque ya tenemos una variable que se llama igual. Y vamos a hacer lo siguiente, fecha.getDate para obtener el día, paréntesis vacíos,
concatenamos, recordemos que para poder concatenar valores dentro de JavaScript utilizamos el símbolo de más, ¿ok? ¿Qué vamos a concatenar aquí? Vamos a concatenar el signo con el que vamos a separar la fecha. Comúnmente cuando nosotros escribimos una fecha, lo separamos ya sea con un guión, con una diagonal. En este caso yo voy a poner un guión, ¿ok? Entonces, concateno el día, o mejor dicho, separo primero en mostrar el día, concateno con el carácter con el que voy a separar el elemento, que en este caso va a ser un guión, concateno ahora con el siguiente atributo, que en este caso va a ser la parte del mes, lo vamos a mostrar como día, mes y año, ¿ok? Get month para obtener el mes. Igual, argumentos vacíos, pero recordemos que nosotros vamos a llevar un elemento arrastrando que es el del día. Unos espacios para la cuestión esta de que a veces se presea y nos dice que le faltan espacios o le falta algún espaciado. Concatenamos con el carácter con el que vamos a separar cada elemento y ahora agregamos el último atributo que es el del año, ¿ok? Ponemos la función getFullYear para que nos muestre por completo los valores del año en curso, ¿ok? Muy bien. Y por último agregamos un return, que en este caso vamos a retornar la variable donde nosotros estamos mostrando la fecha, que la variable es fecha 1, ¿ok? Cierro con un punto y coma y vamos a hacer lo mismo pero ahora para obtener ya tenemos la fecha, vamos ahora a obtener la hora, ponemos la función regresar hora. Igual paréntesis vacíos, abrimos llaves. Y comenzamos a escribir los elementos que van a formar parte de la función donde vamos a determinar la hora. Igual declaramos una variable de tipo local que se va a llamar hora. Declaramos el objeto. No sé por qué quería decir evento. Igual este objeto va a ser de tipo date, tanto para obtener como fechas y horas. Es el mismo tipo de objeto. Declaro mi siguiente variable, que en este caso se va a llamar hora 1, también de tipo global. Y ahora escribimos lo siguiente, ¿ok? Dependiendo del objeto, que en este caso mi objeto se llama hora, vamos a obtener las horas. Aquí lo vamos a separar, recordemos, en hora, minuto y segundos. Get hour. Igual vamos a irlo concatenando dependiendo el signo que vayamos a utilizar o el símbolo que vayamos a utilizar. En este caso recordemos que para separar los elementos de una hora exacta utilizamos los dos puntos para separar hora, minuto y segundos, ¿ok? No es como en la fecha que algunos utilizan guiones, algunos utilizan diagonales. Aquí sí necesitamos forzosamente utilizar los dos puntos, ¿ok? Bien. Me voy con el siguiente atributo que va a ser hora.getMinutes para obtener los minutos. Concateno con el elemento, perdón, con el carácter especial con el que voy a separar y por último obtengo los segundos, get seconds, paréntesis vacíos, punto y coma. Ahí será 2 puntos. Y por último retornamos la variable con la que lo vamos a mostrar, que en este caso era hora 1. Y cerramos, ¿ok? Entonces aquí yo ya tengo todo mi archivo de JavaScript donde tengo guardada mi función, o en este caso mis funciones con el que vamos a obtener tanto una hora como una fecha, en este caso exacto o en tiempo real, ¿ok? Muy bien. Me voy a ir a mi archivo de HTML para poderlo visualizar o para poderle dar ahora sí que el espacio donde yo lo voy a poder mostrar. Y me voy a lo siguiente, ¿ok? Aquí mismo, donde yo tengo el script o donde tengo la sección del script, aquí es donde voy a mostrar
o desde donde voy a mandar llamar a mi función o a mis funciones que acabo de crear, ¿ok? Entonces escribo document.write, que en este caso va a ser para mostrar el mensaje en pantalla. Abro comillas, abro paréntesis, comillas simples, escribo fecha, que primero vamos a mostrar obviamente la fecha, y lo concateno con lo que me va a regresar la función retornar fecha. ¿Ok? Cierro. Me voy con lo siguiente. Le voy a poner un espacio en blanco para que no quede todo amontonado. Document.write. Y escribo, en este caso voy a incrustar un poquito de HTML en JavaScript. Y ponemos BR, que es la etiqueta para poder obtener saltos de línea o espacios en blanco dentro de una función. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a mandar llamar a la función que me va a mostrar la hora, perdón. Ya tenemos la opción donde me va a mostrar la fecha y ahora vamos a tener la opción con la que vamos a mostrar la hora. ¿Ok? Entonces, igual ponemos retornar hora o mandamos llamar a la función retornar hora y así podemos obtenerlo o así vamos a nosotros vamos a poder mostrar en este caso tanto la hora como la fecha en tiempo real dentro de nuestro formulario. Guardamos y vamos a cargar. No sé qué pasó. Ok, permítanme que otra vez no me deja mostrar nada. Ahí está. Bien, le damos Enter. Y bueno, déjenme darle un poco de zoom para que se pueda apreciar más. Bien, aquí tenemos nuestro formulario. Aquí está un poco, ahí está un poco desacomodado. Ahorita lo vamos a acomodar para que se muestre de este otro lado. Pero bueno, como podemos checar, nos muestra la fecha del día de hoy. Y en este caso, la hora, los minutos y el segundo exacto en el que fue cargado el proyecto. En este caso, la última vez que lo cargué fue a las 12 del día con 10 minutos y 24 segundos. Voy a darle de nuevo refresh. Y ahora me dice que el documento igual fue cargado en la misma fecha, pero pueden checar que aquí ya nos muestra que se cargó en otro segundo, que fue en el segundo 58. Vamos a dar de nuevo refresh y ahora incluso ya cambió el minuto en el que fue cargado y el segundo en el que fue cargado. Pero bueno, entonces JavaScript también tiene esta opción de poder mostrar tanto horas y fechas de manera, ahora sí que manera precisa y manera exacta. ¿Ok? Bueno, entonces, es una de las particularidades y es lo que también hace que se vea un poco más atractivo todos aquellos proyectos realizados en JavaScript. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Entonces vamos a continuar, vamos a seguir
Vamos a seguir dando personalidad o dándole, acá tengo un error. Vamos a seguir agregando más eventos dentro de nuestro formulario, ¿ok? Bueno, les decía que me gustaría acomodar todo esto que se viera de una manera más bonita. Bueno, obviamente pues voy a agregar ya aquí un poco más de elementos para que luzca un poco más el proyecto. Le voy a agregar un título, por ejemplo, que diga eventos y funciones. No sé por qué aquí en el teléfono no me carga el chat. Pero bueno, entonces mejor voy a estar regresando acá a la página. ¿Ok? Bien. Tenemos ahí ya un título que diga funciones y eventos para que se vea acá, que se vea más atractivo. Lo que se me ocurre es que, por ejemplo, pues estamos mostrando el formulario y al ladito estamos mostrando abajo lo de la hora y la fecha en la que se cargaron los datos o que se entró dentro del formulario. Por ejemplo, podemos ponerlo a un costado o podemos ponerlo de la parte inferior. Por ejemplo, aquí voy a agregar unos saltos de línea. Aquí otro salto de línea para que esté todo mejor orientado. Otra cosita que le podemos agregar, bueno, ya podemos agregarle como algún otro estilo con JavaScript, con CSS. Por ejemplo, voy a hacer aquí voy a hacer la liga a mi documento de CSS. Vamos a crearlo. Recordemos que este tipo también de archivos también se tienen que guardar en la carpeta desde donde estamos trabajando todo el proyecto. Igual si tuviéramos imágenes, también tendrían que estar guardadas dentro de esta carpeta. Y aquí yo voy a crear mi nuevo archivo, que es el del estilo. Por ejemplo, al título le voy a agregar que se vea de font family. Le vamos a agregar un estilo, por ejemplo, Arial. Una alineación, text link. Lo vamos a centrar, por ejemplo. Ya vamos a hacer que se vea cada vez más bonito o que luzca un poco mejor nuestro proyecto. ¿Ok? Bueno. A ver, vamos a ver qué tal se ve si nosotros tuviéramos nuestro proyecto acomodado como si fuera una tabla, ¿sí? O como si, bueno, el formulario estuviera en una casilla de la tabla y lo que acabamos de agregar de hora y fecha estuviera en otra tabla o en otra sección de la tabla. Así que vamos a agregar, por ejemplo, la etiqueta table. Aquí tengo la de apertura. La de cierre me la voy a llevar hasta acá. Por ejemplo, vamos a empezar a definir las columnas. Me la llevo hasta acá, hasta el final. La etiqueta TR. Y vamos a empezar a hacer, hice ahí una fila, vamos a ir agregando las columnas con la etiqueta TR. ¿Ok? Entonces, aquí pongo la etiqueta de apertura y hasta que se cierra mi formulario, voy a poner la de cierre, que va a ser la etiqueta TD. ¿Ok? Y esta parte del script donde tengo las funcionalidades, los eventos, en este caso la función donde yo tengo la hora y donde le doy donde le doy el focus al atributo principal, lo voy a agregar en otra sección de la tabla. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, voy a quitar estos espacios en blanco y aquí es donde voy a de nuevo abrir la etiqueta TD para agregar la siguiente casilla de mi tabla. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora cómo va luciendo nuestro proyecto.
Muy bien, damos refresh y bueno, ahora ya me mostró la parte de la hora y la fecha como si estuviera en otra casilla. Recordemos que esto es lo acomodé como si fuera una tabla. Ya le agregué yo un encabezado o un título a mi proyecto. Voy a centrar un poco, voy a darle más, voy a agregarle un poco más de formato a los elementos que forman parte de la tabla. ¿Ok? Todo para que se vea más bonito, ¿sí? Para que se vea más presentable. ¿Ok? Bien. Ahora me voy a ir a la parte de CSS. Ya le apliqué formato a mi título. Vamos a aplicarle formato a la tabla, que es donde tengo acomodados los elementos de mi formulario. Voy a centrarla con la propiedad margin. Lo vamos a centrar. Vamos a separar un poco las casillas de la tabla con la propiedad border collapse para poderlas dar una separación. Y vamos a agregarle un espacio entre cada celda de la tabla con la propiedad border spacing, ¿ok? Por ejemplo, le voy a poner 40 px por 10 px, ¿ok? Lo guardamos y vamos a ver cómo luce una vez que nosotros le aplicamos el formato a nuestra tabla. Muy bien, vamos a darle refresh y ya me centró los elementos de la tabla. Igual ahorita acomodamos que todas las cajitas de texto donde se está mostrando o donde vamos a nosotros escribir los datos del formulario, estén todos del mismo tamaño, ¿ok? Nada más primero voy a seguir acomodando estas propiedades, ¿ok? Muy bien. Regreso y creo que vamos a darle un poco más de separación. Creo que aquí era mucho. Vamos a separarlo un poco más. Y sí, ya se ve un poco mejor. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a agregar aquí otro evento donde yo tenía el botón bueno, mejor dicho, donde nosotros teníamos esta sección, ¿ok? En la parte de enviar los elementos o de enviar la información al formulario. Vamos a agregar un evento para que, en este caso, confirmarle al usuario o que el usuario nos confirme si en realidad si capturó bien toda la información o si está seguro de que los datos que van a llegar al formulario o en este caso a la base de datos sean correctos, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer aquí o voy a ubicar en la propiedad donde nosotros declaramos el botón que fue en la etiqueta input, aquí voy a agregar un evento con JavaScript, ¿ok? Entonces, ese evento que nosotros vamos a declarar es el evento onClick, ¿ok? Que en este caso, una vez que el usuario nos confirme que los datos están escritos de manera correcta, pueden ser enviados a la base de datos, ¿ok? Bien, entonces mi evento se va a llamar confirmar, ¿ok? Muy bien. Y va a ser por medio del evento onClick, que cuando el usuario le dé clic a este botón, se va a activar el evento. ¿Ok? Bien. Me voy a la parte del script y aquí, de una vez, voy a diseñar la función. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mi función se va a llamar, para corroborar y que no haya errores, se va a llamar confirmar. Abrimos nuestras llaves y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable de tipo local. Recordemos que únicamente van a funcionar dentro o van a trabajar dentro de la función. Respuesta. ¿Ok? Y va a ser igual a la propiedad confirm. ¿Ok? Esta propiedad me permite poder ahora sí que darle
darle el beneficio de la duda al usuario de que si en realidad los datos que escribió dentro del formulario sean los correctos, ¿ok? Que en dado caso que diga, ay, yo me equivoqué aquí, ¿cómo me retorno? Entonces, cuando le dé a la opción de enviar, va a aparecer este mensaje donde diga, ¿estás seguro de que los datos que escribiste son los correctos? Entonces, si el usuario presiona que sí, se van a mandar a la base de datos. Si no, va a dar la opción de que el usuario pueda volver al formulario y los pueda corroborar o pueda rectificar. ¿Ok? Bien. Vamos a ponerle aquí un mensaje en la parte de confirmación. ¿Está seguro de los datos, por ejemplo? En este caso va a ser el mensajito que se le va a mostrar al usuario. Y vamos a agregar aquí con una sentencia if, si respuesta es igual a true, que en este caso el usuario diga que sí está en lo correcto, que los datos que fueron escritos son los correctos, vamos a, por medio de la propiedad alert, a verificar con el usuario que sus datos serán enviados, ¿sí? O datos guardados, ¿ok? Por ejemplo, mejor. Datos. ¿Ok? Muy bien. En dado caso de que el usuario no esté en lo correcto, vamos a mostrar un mensaje que diga, o una alerta que diga, revisar datos. ¿Okay? Muy bien. Esto va a aparecer o se va a visualizar como si fuera una ventanita emergente o una ventana de alerta donde el usuario va a determinar si los datos que él escribió son los correctos o no. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a continuar, ¿ok? Incluso también, ahorita que recuerdo, tenemos nuestro archivo de PHP. También aquí podemos incrustar ahí un pequeño mensajito para decirle al usuario que lo que escribió está correcto o que la información sí se capturó en la base de datos. Por ejemplo, vamos a, por medio de la etiqueta echo o de la función echo, vamos a incrustar una alerta de JavaScript con la etiqueta script, ¿ok? Vamos a poner script language. Aquí sí hay que especificarle a PHP qué lenguaje estoy incrustando. En este caso el que estoy incrustando es JavaScript, ¿ok? Cierro mi etiqueta y ahora sí escribo la propiedad alert y el mensaje que se va a mostrar, ¿ok? Ponemos datos guardados correctamente, ¿ok? Cierro mi mensaje, cierro mi paréntesis y cierro mi propiedad script a 62 y ponemos un punto y coma. ¿Okay? Bueno, entonces ya con esto vamos a mostrar un mensaje para determinarle al usuario que vamos a volver o que la información se guardó de manera correcta y podamos volver nosotros al menú principal, ¿ok? Vamos a guardarlo y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué tal. Bien, parece que aquí está. Le damos refresh. Ahí está mi casilla activada. Vamos a escribir de nuevo otro dato. Ahora vamos a poner otro correo electrónico, otro @gmail, por ejemplo. Bueno, lo voy a cambiar ahora a Outlook.
gmail.com. Teléfono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Enviar. Dice aquí, en este caso, el mensaje de ¿estás seguro de los datos? Le vamos a decir que sí. Dice datos guardados. Le damos a aceptar. Datos guardados de nuevo correctamente, o sea, nos está confirmando de nuevo que la información se guarda de manera correcta y me muestra de nuevo el banner donde volvemos al menú principal. ¿Ok? Pero bueno, aquí ya estamos ahora sí que agregando un poco más de funcionalidad por medio de JavaScript. En este caso, por medio de eventos, por medio de alertas, ¿ok? En este caso, con el evento onClick, que se va a desencadenar cuando el usuario dé clic al botón, en este caso el botón de enviar. Vamos a de nuevo a rectificar que todo se haya guardado de manera correcta, que esto no haya afectado nuestra base de datos. Entramos a localhost. Aquí está nuestra tabla, me indica que sí, que efectivamente tenemos dos atributos, dos filas de atributos. En este caso, este es el dato que nosotros acabamos de crear o que acabamos de insertar en la base de datos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos con la última parte o la última propiedad que quisiera agregar, que va a ser, bueno, es otra funcionalidad que nosotros también, o que también se puede agregar con JavaScript, ¿ok? Que ya es un poco jugar con la apariencia de los formularios o de ciertos elementos que forman parte de los formularios, ¿ok? Que en este caso, un elemento que nosotros tenemos es un botoncito, ¿sí? Nosotros también con JavaScript podemos agregar ciertos eventos, ¿ok? O darle como una cierta apariencia, ¿sí? Jugar con la apariencia que tiene el botón. Yo sé que con CSS también se puede hacer eso, pero también JavaScript tiene esa propiedad, ¿sí? De que nosotros podemos programar eventos donde nosotros podemos jugar con la apariencia de ciertos datos, ¿ok? En este caso, el de un botón. Bueno, entonces, vamos a ver lo último que vamos a hacer. Vamos a utilizar el evento onMouseOver, ¿ok? Que se va a activar cuando nosotros pasemos el mouse. Es como si hiciéramos un hover de CSS, pero también lo podemos programar con JavaScript, ¿ok? Vamos a ponerle la función, en este caso, perdón, la propiedad mouseOver. Y vamos a llamar a una función que se va a llamar colores, ¿ok? O sí, a una función que nosotros la vamos a llamar colores. Y a esta función le vamos a pasar la propiedad this, que depende mucho del color que nosotros estemos utilizando. Bien. Voy a buscar acá en mi navegador la tabla de colores de HTML o de CSS para que nos mande los códigos de los colores. ¿Ok? Bien. Voy a buscar, a ver. Voy a pintar mi botón un poco de color rosa. Y, por ejemplo, el código de este color rosa es... Abrimos el símbolo de gatito para pintarlo de color. Y el color que yo voy a elegir es el color... a ver, dijimos que este rosita. El color es FFB6C1. FFB6C1. ¿Ok? Bien. Como ustedes saben, hay ciertas propiedades, en este caso la propiedad de los colores, que ya tienen su código por default.
¿Ok? Bueno, entonces, lo que hace esta propiedad es que cuando yo pase el mouse por el botón, se va a pintar o va a estar pintado de un color, ¿ok? Y cuando yo lo retire, el botón va a volver a otro color, ¿ok? Entonces, cuando lo pase por encima, se va a pintar de color rosa, ¿ok? Y ahora vamos a hacer lo contrario cuando yo suelte o cuando yo ya no pase el cursor por el botón, ¿ok? Entonces mando llamar a mi función que se va a llamar colores, le paso las propiedades, especifico ¿vale? Que va a ir sobre el elemento y ahora bien el color que le vamos a dejar por default. El color que viene por default o por propiedad es un color como grisáceo, como gris, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver cuál es la tonalidad, una tonalidad un poco más blanca. Déjenme checar bien la tablita. Para que la puedan apreciar mejor y sepan en qué me estoy basando. Esperamos que lo cargue. Esta es la tabla de colores, ¿ok? Yo lo busqué así como tabla de colores HTML y aquí viene ya por default el color el código de cada color, ¿ok? Entonces les decía, por ejemplo, aquí está el color blanco para que vuelva una tonalidad blanca, ¿ok? Entonces yo voy a escribir lo siguiente. Dentro de esta propiedad voy a escribir el código del color que son 6 Fs, ¿ok? A ver, 1, 2, Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Ok, gracias Siri. Está embrujada Siri. Bueno, entonces ya tengo aquí mi color o ya elegí el color cuando yo pase el mouse y cuando lo retire, ¿ok? Bien. Lo único que me falta hacer acá es declarar mi función, ¿ok? Entonces, mi función, quedamos que se llama colores, ¿ok? Aquí, en este caso, yo tengo que recibir dos elementos. En este caso, que es el dis, que en este caso es el objeto o la propiedad en la que lo voy a asignar. Y el siguiente código es el del color, ¿ok? Entonces, para referirnos a eso, lo vamos a dejar tal cual como la propiedad, que en este caso es el objeto, que en este caso es cuando el mouse se pase sobre este objeto, sobre este elemento, y col, haciendo referencia a que vamos a agregar un color, ¿sí? A la propiedad color, ¿ok? Entonces vamos a manejarlo de la siguiente manera. Ponemos objeto.style.back background, sí, background color, ¿ok? Bien. Recordemos que esta propiedad me permite, ahora sí que cambiar el color, la propiedad background color, cambiar el color de ciertas propiedades, ¿ok? Entonces yo voy en este caso, al objeto que viene dado desde la función que pertenece a el botón que nosotros tenemos creado en nuestro formulario, vamos a agregarle un color o un estilo, en este caso al fondo, cuando nosotros pasemos el cursor sobre el botón. Entonces, esto es lo que va a hacer todo este evento, ¿ok? Yo sé que se puede hacer con la propiedad hover, con el CSS, pero también JavaScript tiene esa potencia, ¿sí? O sí tiene la capacidad también de poderle agregar un color, no únicamente se puede hacer o no únicamente es algo que lo haga CSS, ¿ok? También lo puede hacer JavaScript. Muy bien, entonces vamos a guardar
nuestro documento y nos vamos a ir a revisar cómo quedó nuestro proyecto. ¿Ok? Esperemos un momento a que cargue. Muy bien. Voy a dar un zoom para que se pueda apreciar mejor. Ok, nosotros tenemos ahí el botón. Vamos a darle refresh. Este botón se ve ahorita completamente blanco, ¿sí? O sin un fondo. Ok, y cuando yo paso el cursor, chequen que incluso cambia la forma. Ok, pero ahora ese botón tiene un color. Ok, o ya tiene una apariencia, una personalidad. Ok, y cuando yo suelto o cuando yo retiro el cursor, el color vuelve a la propiedad original, ¿ok? Pero igual lo vuelvo a pasar y vuelve a mostrarse el color. Esto también lo pueden hacer, por ejemplo, con estas cajitas, con los input, ¿ok? Donde ustedes le determinen, por ejemplo, al usuario ciertas reglas de escritura, por ejemplo, en el correo electrónico que debe llevar una arroba. Por ejemplo, también he visto en algunos formularios que cuando uno cliquea en cierta sección te dice agregar cierto atributo. Cuando vamos a poner contraseña nos indica a veces tienes que usar caracteres, números, caracteres especiales, etcétera, ¿ok? Pero bueno, este evento me permite poder hacer todo ese tipo de elementos, ¿sí? O JavaScript tiene esa potencia, ¿sí? De poder hacer funciones o de poder realizar eventos que sean así de llamativos, ¿ok?